Bienvenidos a este pequeño tutorial en el cual vamos a revisar algunas de las características que nos ofrece Maya en relación a lo que es pues, su motor de simulaciones físicas. En esta ocasión lo que vamos a simular es el movimiento y el rebote de una pelota tanto en caída libre como en lo que se conoce como tiro libre. Para esto vamos a comenzar generando una esfera que va a ser las veces de nuestra pelota y la voy a colocar en el punto de inicio. La animación cuadro por cuadro o la animación frame by frame nos permitiría, o más bien nos indicaría, que aquí empezáramos nosotros a agregar fotogramas clave y bueno, empezar a colocar nuestra pelota en la posición en la que deba de ir cuando toca el piso, en el primer rebote, el segundo toque, el tercer rebote, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Sin embargo, Maya nos ofrece la posibilidad de generar una especie de simulaciones físicas que nos facilita muchísimo este trabajo. Por ejemplo, voy a utilizar más bien ahora un plano para generar la superficie del piso, que va a ser la superficie en la cual va a rebotar el objeto. Si yo no pongo este plano, aunque está esta reja aquí que es una indicación, simplemente es una indicación, o sea, no hay nada ahí que me permita o que permita a Maya identificar como una zona donde la pelota va a chocar. Ahora, para empezar a trabajar con con estas herramientas de simulación física, vamos a irnos primero al grupo de menús FX. Estando en el grupo de menús FX, vamos a tener acceso ahora sí a el menú que nos interesa, que es el menú Fields Solvers. En este menú vamos a tener una gran cantidad de elementos que nos van a permitir simular distintas reacciones de carácter físico con nuestros objetos, como por ejemplo la atracción de la gravedad, el movimiento del aire, las turbulencias, vórtices, etcétera, etcétera. Pero para que yo pueda agregar esto, primero le debo de decir a Maya qué objetos son los que se van a mover de forma simulada. Y entonces, aquí abajo, ahorita vamos a empezar con estos dos. Create Active Rigid Body y Create Passive Rigid Body. Esto lo que hace es que le indica a Maya que va a convertir el objeto que tengo seleccionado en lo que se conoce como un objeto pasivo rígido, es decir, un objeto que se va a mover de forma dinámica y que es rígido, es decir, que cuando choque contra otro objeto que sea rígido, pues van a rebotar y va a haber confluencia de fuerzas. Le voy a dar clic y ahora, bueno, aquí es un pequeño mensaje simplemente por una circunstancia de memoria, pero no pasa nada. Este objeto ya está convertido en un objeto, digamos, de simulación. Ahora, si yo le doy play, no va a pasar nada. Vean cómo realmente no ocurre nada, porque para que mi objeto pueda empezar a reaccionar con el ambiente, pues primero yo necesito indicarle cuáles son las fuerzas con las que va a reaccionar. Y en estos casos que estamos trabajando con pues caída libre y con pues incluso hasta podría ser tiro parabólico o movimiento curvilíneo, lo que necesitamos es agregar primero que nada la fuerza de gravedad. En el mismo menú, Fields Solvers, vamos a encontrar aquí la opción que dice Gravity. Yo le voy a dar clic, pero es importante tener seleccionado el objeto con el que quiero que reaccione. Si no lo tengo seleccionado, me va a agregar la gravedad, pero no va a saber Maya a qué objeto con qué objeto quiero yo que reaccione esta fuerza. Así que tengo seleccionada mi esfera, me voy al menú Fields Solvers y le doy clic a gravedad, Gravity. Ahora sí, aquí se coloca un indicador de gravedad. Es decir, no es realmente el campo de gravedad que aparece aquí, simplemente me está indicando que ya tengo en el escenario un elemento de gravedad. Y al darle play, mi esfera empieza a caer de forma automática. Ahora, si ustedes obviamente se dan cuenta que al momento de caer la esfera traspasa el piso y no rebota, que es lo que nosotros quisiéramos. Así que lo que nos falta es indicarle a Maya que el piso también va a ser un componente que va a tener reacción de fuerza simulada. Si yo lo convierto en un objeto activo, un objeto rígido activo, el problema es que también va a reaccionar con la gravedad y entonces pues los dos se van a caer y no vamos a tener rebote.
Así que lo que tengo que hacer es convertirlo en un Passive Rigid Body, un objeto de, digamos, interacción física, de simulación, pero de naturaleza pasiva, es decir, que no se va a mover. Al darle yo clic, ahora el piso, o más bien este polígono se convierte en una especie de piso y va a estar ahí inamovible. Y cuando yo le dé clic a play, ahora sí tenemos nuestro rebote. De esta manera es como nosotros podemos simular elementos físicos. Ahora, vámonos, voy a seleccionar mi esfera, me voy al fotograma número 1 y vamos a poner atención al channel box. Si ustedes se van al channel box, van a tener los elementos que nos van a permitir modificar la forma en la que mi objeto rebota, en la que mi objeto cae, en la que mi objeto se mueve. No vamos a poder agregar más velocidad a la caída porque eso se agrega desde la fuerza de gravedad y la fuerza de gravedad pues la vamos a dejar en 9.6 metros por segundo al cuadrado, que es la fuerza de la gravedad natural. Pero lo que podemos hacer es, por ejemplo, cambiar, primero que nada voy a primero vámonos a los primeros elementos. Puedo cambiar la velocidad en el eje X, que en este caso el eje X es este rojo, así que si yo cambio la velocidad en el eje X por 5, vamos a ver cómo la pelota, en vez de caer en caída libre, tiene una velocidad de 5. Voy a resetearlo en 0 para que veamos la diferencia real. Puedo hacer puedo agregar velocidad en Y, en este caso en vez de caer va a elevarse. Ahí está, se eleva y después cae. Y así sucesivamente en todos los demás ejes. Pueden agregar spin, que es el giro. Pueden cambiar el centro de masa para que la pelota pues gire de una manera diferente a una esfera. También pueden cambiar impulso, la posición, el impulso del spin. Aquí algo muy interesante es que pueden cambiar la masa. Por ejemplo, si quieren que dos pelotas reboten entre sí, lo que pueden hacer es colocar dos objetos con direcciones diferentes y con masas distintas y así los rebotes van a ser diferentes. Y también en bouncings, podemos nosotros cambiar el coeficiente de rebote. Vamos a ponerle uno más alto, 0.9, para que podamos ver cómo el rebote ahora se hace más largo. Si yo le pongo, por ejemplo, un coeficiente de 1, no va a llegar hasta el punto original de la pelota porque no existe en la naturaleza, digamos, un rebote capaz de llegar a recopilar toda la energía cinética que tiene de origen, pero sí nos va a dar un rebote muchísimo más alto. Bueno, de esta manera entonces vamos a agregar distintos cambios. Vamos a poner una velocidad inicial en X de 10, ya le cambiamos el rebote. Vamos a cambiar el giro en el eje Z por un 5 y entonces déjenme colocar la pelota en esta posición para que se alcance a notar el giro. Voy a activar la opción de ver el wireframe de los objetos y vean cómo ahora la pelota pues sale en una dirección, sale con un giro predeterminado y tiene ciertos rebotes. Bueno, ahora vamos a crear simplemente un archivo nuevo para poder ver de qué manera se pueden crear colisiones entre dos objetos utilizando esta herramienta. Tengo mi objeto que va a simular el piso, tengo aquí una esfera y voy a duplicarla y tengo otra esfera de este lado. Lo primero es que voy a convertir estos objetos en Active Rigid Body. Obviamente este lo tengo que convertir en un Passive Rigid Body y necesito seleccionar ambos objetos para agregarle por último la fuerza de la gravedad. Vamos a ver qué tal está funcionando. Aquí el problema es que el piso está muy pegadito, entonces no permite que los objetos reboten bien, sino que estaban ahí como colocados a la mitad y por eso se veían raros. Ya que tengo todo arreglado, entonces ahora a este objeto vamos a poner una velocidad inicial de 10 en el eje X, es decir, en el eje positivo de X hacia la derecha. En este caso, si yo le agrego velocidad en X, mi pelota va a salir hacia la derecha. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar una velocidad de menos 10 y eso va a hacer que salga hacia la izquierda.
me voy al fotograma inicial, vamos a aumentar la animación hasta 200 y vean cómo ahora los objetos están chocando entre sí. Como ambos objetos tienen la misma masa, el resultado es que el rebote es el mismo, pero vamos a cambiar la masa de uno de ellos. Por ejemplo, el primero que tiene 1 lo dejamos en 1 más bien, y este segundo vamos a cambiarle la masa a 0.5. Y entonces, al momento de generar nuestra simulación, vean cómo el primer objeto literalmente no se mueve, ya que el segundo objeto absorbe por completo la fuerza cinética del primero. Lo que voy a hacer ahora es que voy a cambiarle la masa por un 0.7 y eso lo que va a hacer es que ambas reboten de una forma un poquito más natural, pero obviamente que el objeto de la derecha, al tener una menor masa, sale despedido pues con una fuerza mayor. Bien. De esta forma y de una manera muy rápida podemos ver cómo es que podemos generar estos efectos de simulación en nuestras animaciones y pues nos van a ahorrar muchísimo trabajo, aunque también hay que tener en cuenta que esto requiere de más recursos de nuestro equipo. Bueno, finalmente antes de irnos, aquí en estas simulaciones es en donde tiene sentido la configuración que viene por defecto en Maya de Play Every Frame, dado que si nosotros tuviéramos un equipo ligeramente más lento que en este caso el que yo tengo, y le doy otra velocidad, probablemente Maya empezaría a tener errores, dado que no sería capaz de generar la simulación de forma adecuada. Y pues bueno, hasta aquí este pequeño mini tutorial para nuestra sesión virtual de animación tridimensional por computadora.